Continuando con el estudio de integrales, ahora vamos a ver otro método de integración, el cual se llama por partes. En el método de integración por partes, nosotros tenemos que saber que hay características de la expresión que vamos a integrar que debemos de reconocer para poder ocupar este método. Entonces, la principal característica sería que lo que estaría dentro de nuestra integral o el integrando tiene que ser un producto o una división, el cual podremos tratar como un producto. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podríamos tener una expresión multiplicando, en este caso tenemos una función trigonométrica, donde tenemos la multiplicación que nos comenta el texto. Por un lado está x y por otro lado tenemos a coseno de x. Entonces, este tipo de integrandos podemos nosotros resolverlo por el método de integración por partes. De la misma forma nos dice el texto que acabamos de revisar que podría ser que el integrando sea una división. Y en este caso, cuando nosotros tenemos una división, pues podríamos recordar otra identidad, bueno, otra función trigonométrica teniendo como coseno cuadrado de x. Esta es una expresión del integrando que se encuentra dividiendo, que también podría ser el equivalente a un caso de estudio como estos. En la práctica nos vamos a encontrar entonces con variantes con respecto a lo que acabamos de mostrar, pero que quieren transmitir la idea de que justamente dentro del integrando pues va a haber algo que va a ser el producto de unas expresiones que vamos a poder identificar o de una división. Entonces, tenemos nosotros que llegar a la siguiente fórmula para poder ocupar este método de integración. Esto quiere decir que en la integral que nosotros estemos evaluando, cuando se nos es asignada el estudio de la expresión, pues decíamos que vamos a tener una integral con ciertas características. Nosotros vamos a querer llegar a igualar esta expresión a esta fórmula que nosotros tenemos acá para poderle dar respuesta. Entonces, en este caso, nosotros tendremos que identificar dos puntos muy importantes para poder resolver la integral. Por un lado, identificar muy bien cuál sería u y cuál sería la diferencial de b, de acuerdo a la fórmula que nosotros aplicaríamos para resolver por el método de integración por partes. Entonces, esta expresión que será u, para poder resolver la integración por partes, será la expresión que se estará derivando, y por otro lado, esta expresión que será diferencial de b, será la expresión que nosotros estaremos integrando. Es muy importante. Así que una vez que nos dé dada la integral que nosotros vamos a resolver, será importante identificar dentro de esa expresión cuál va a ser u y cuál será diferencial de b. Pero es algo que iremos comentando. Bien, entonces, para poder aplicar este método que hemos estado nosotros comentando, es importante procurar recordar siempre esta fórmula, ya que nos va a permitir resolver este tipo de expresiones. Y existe una regla mnemotécnica. Una regla mnemotécnica es aquella que nos permite memorizar con facilidad algo en particular, y nosotros en este caso queremos recordar esta fórmula para poder resolver por método de integración por partes. Entonces, cada palabra dentro de la fórmula le va a corresponder un texto en esta expresión que nos va a permitir a nosotros generar la memorización. Al final de cuentas, como vuelvo a comentar, lo importante será recordar la fórmula para poder ocupar el método de integración. ¿En qué consiste entonces? Primero, la expresión que nos es dada, tenemos que revisarla muy bien y checar que cumpla con la característica que ya comentamos, que sería que el integrando esté formado por un producto o una división, como los ejemplitos que dimos. Y después de ello, uno de los factores va a ser u y el otro le vamos a llamar diferencial de b para poder ocupar esta fórmula que acabamos nosotros de comentar. Y posterior a ello, pues
vamos a obtener la derivada de u y la integral de b. Luego que identificamos u, diferencial de b, derivamos u e integramos v, pues podremos aplicar nosotros la sustitución dentro de esta fórmula para poder llevar a cabo la integración por partes. Bien, reglas importantes para recordar. Cuando nosotros tenemos una expresión, hemos visto que vamos a poder tener integrandos como este, por solamente mencionar algún ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que escoger muy bien a qué le vamos a llamar u, y también tenemos que escoger muy bien a qué le vamos a llamar diferencial de b, porque hemos dicho que estas expresiones en el primer caso tendrá que derivarse y en el segundo caso tendremos nosotros que integrar. Entonces, es importante saber escoger qué será u y qué será diferencial de b. Existen reglas generales que nosotros podríamos ocupar, pero no son absolutas porque obviamente de acuerdo a cada integral que nos es asignada tendremos que hacer una evaluación de caso. Sin embargo, pues esas son las generales que podríamos nosotros encontrar. U por lo general puede corresponder a las potencias y logaritmos y diferencial de b, exponenciales, fracciones y funciones trigonométricas. Pero como vuelvo a repetir, tendrá que evaluarse la integral que nosotros tengamos de primera mano para poder revisar qué nos es conveniente seguir como estrategia. Punto clave sería que aquella expresión que consideres u sea fácil de poder derivar y de preferencia por derivada de fórmula directa, y de la misma forma cuando escogemos diferencial de b, escoger aquella expresión que por integral directa o fórmula de integral directa nos permita tener un resultado. Esos serían los tips claves que debes tratar de recordar. Bueno, entonces a continuación vamos a resolver un ejercicio para tratar de integrar una expresión por el método por partes. Analicemos la expresión. Recordemos que en el método de integración por partes es fundamental que nosotros escojamos dentro de este integrando a qué corresponderá como u y a qué corresponderá como diferencial de b. Esta expresión que nosotros tenemos acá tiene que quedar de esta forma para poder aplicar la fórmula e integrar. Bien, entonces, lo que por estrategia debemos nosotros de hacer es seleccionar como u aquella expresión dentro del integrando que sea fácil de poder derivar a través de una fórmula de derivación directa y nos es conveniente escoger a x. La derivada de x o la diferencial de u pues es 1, y por otro lado escoger como diferencial de b a el logaritmo de x. Y esto es porque la fórmula directa para integrar el logaritmo de x pues es mismo logaritmo de x. Entonces, los pasos que debemos de recordar son no olvidar escoger la expresión u que sea una expresión fácil de poder derivar, y de la misma forma escoger una expresión diferencial de b que sea una fórmula fácil de integrar, y ambas por fórmulas directas. En el caso de las de diferenciales, pues que sea una fórmula de diferencial directa, y a la hora de integrar b, pues una fórmula de integración directa. Entonces, derivamos u y por otro lado estaremos integrando b. Una vez que conocemos u, conocemos diferencial de u, diferencial de b y b, pues lo que hacemos es adecuar estas expresiones dentro de la fórmula para poder ocupar el método de integración por partes. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Tú puedes notar entonces que u toma el valor de x, el mismo que nosotros hemos colocado acá,
y que está multiplicando a v, que sería el logaritmo de x que nosotros tenemos, y colocamos de este lado, menos lo que sería la integral de v, que sería logaritmo de x o a la x, por diferencial de u, y la diferencial de u sería 1 diferencial de x. Entonces, ahora te puedes dar cuenta que nosotros tenemos una expresión que corresponde a la fórmula que se ocupa para integrar a través del método por partes. Entonces, esto que está encerrado en círculos correspondería a la expresión a la cual nosotros hemos llegado. Una vez estando en este punto, pues seguimos con el procedimiento, integramos ya esta parte que nos hace falta dentro de la fórmula de manera normal y aplicamos la fórmula de integración directa que existe, la cual nos dice que la integral del logaritmo de a la x es pues el mismo logaritmo a la x. Reportamos la respuesta, sería esta que nosotros tenemos acá. Y posterior a ello podemos aplicar una separación de términos donde colocamos por un lado el logaritmo de x y la expresión final nos quedaría de la siguiente forma. Y esa sería la respuesta.